Bienvenidos a Más Allá de la Historia. Antes que nada, queremos agradecer muy especialmente al programa Retazos de Historia, emitido allá por el año 2008, por el valioso material que hoy vamos a compartir. Y hoy les traigo una propuesta muy interesante, un recorrido por todos los detalles que hicieron a la vida social de un pueblo. Y díganme ustedes, ¿quién no ha pasado a tomarse un cafecito a un bar después del almuerzo, por ejemplo, o tal vez en una tarde? Hoy justamente vamos a hablar de todos esos lugares tan especiales que hicieron y tejieron la identidad de estos pequeños pueblos que forman la provincia de Santa Cruz. Pero yo les propongo algo. Conozcamos 3 bares emblemáticos de la ciudad de Puerto Deseado. Empezamos con uno de ellos, el Bar Oviedo. Y bueno, era un bar muy especial, realmente especial en todo sentido de la palabra. El dueño era Pepe Muñiz. Todo yo le compré las existencias, que eso era restaurante Bar Central. Ajá. Era un restaurante que llamaban el restaurante Central. Ahí en ese tiempo, cuando yo se lo compré a él, él venía en la temporada de verano nada más, porque él iba para Castelar, pasó ahí muchos años. Y ya tenía cierta edad y el invierno lo pasaba ya en Buenos Aires, en la zona Castelar, que tenía una hija y un hijo, me parece. Y de verano venía para acá, estaba el resto del año cerrado. Y un año de esos, ese año fui a hablar yo con él, que si lo vendía. La existencia, y me dice que sí, que lo vendía. Bueno, hicimos el negocio y se lo compré. Para mí veía que era el negocio del café. Y fui eliminando la parte de la bebida de ellos, de no atender a gente. ¿Venían a pedir un vino o no? Vino común no hay vino reserva. ¿Y cuánto vale? 8 pesos, 6 pesos, 4 pesos. Forma de que no lo podía pagar, entonces se iba. Sí, Pepe era muy especial, era un tipo especial. Él, viste, tenía su carácter y su forma de ser. Con nosotros tuvo un trato siempre muy bueno, la verdad que yo no puedo decir nada. Muchas veces estaba él y muchas veces estaba la señora, también atendía. Hay momentos que no atendía a la señora cuando él tenía que hacer algunas cosas por ahí, entonces iba. Pero esto era, realmente esa hora que pasamos, hora y media, era extraordinaria. Sí, no, me ayudaba mucho la señora. Porque, por ejemplo, yo a lo mejor hoy viernes o jueves, cualquier día de la semana, yo a lo mejor me acostaba a las 4, 5, las 6 de la mañana. Junto con su señora tenía al lado mismo donde nosotros jugábamos, una puertita que era una mercería, que hoy es lo de la Juanita, el Docé, y ahí mismo tenía ella la mercería. Desde que yo me acostaba, a las 9 se levantaba la señora y limpiaba, encendía la máquina y atendía a la gente que venía por la mañana. No era gente tan pesada como lo que anda en la noche. Empezando conforme se entra debajo del mostrador de la ventana que traía Moreno, al lado de esa ventana había 3 mesas redondas. En esa mesa redonda era para los de la tuerca. Coco Fernández, iba ahí Manzanita, que estaba de mecánico en Aforo, iba Pedro Bertón. Un tiempo, muchacho Alberto Bastán. Nos juntamos Ramonín, Julito Rodríguez, ya los dos no están ya, Chispa Fernández, yo, Coco, eventualmente. Coco era un poquito mayor, pero igual venía mucho con nosotros. Iban los Ruiz, unos cuantos ahí que hablaban de autos, de carreras, eso estaba ahí en esa mesa. Y había una pequeña villa que después con el tiempo se sacó. Y quedaron 2 mesas. Una mesa que era pura y exclusivamente que se jugaba al dominó, yo te diría al mediodía más que a la noche. A la noche a veces se hacían partidos. A continuación había otra mesa que estaban jugando al dominó, que es esa mesa que está en ese cuadro. Ajá. Luego más allá había otra mesa que jugaban al truco o al mus, donde estaba Cucusa, estaban parte de los Ruiz, estaba Martínez, Juan Martínez, una cuadrilla de el finado Colo. Estaba Colo, que era el inspector de tránsito, un personaje, eran todos personajes, eran parte de la historia de Deseado.
también ahí, estaba ahí el finado Lloba. Toto Pérez, que era el concejal en ese momento más joven que estuvo deseado. Yo hablo del Oviedo porque yo iba, y tengo una edad bastante, tengo 73 años, pero la gente que iba era mayor que yo. Nos reunimos más o menos siempre después de almorzar, a eso de la 1:15, hay unos cuantos que nos reunimos a jugar, unos jugaban al dominó. Para mí, el mejor jugador que hubo ahí de dominó, que era específicamente lo que se realizaba allí, era Paco Suárez. Es una persona que estuvo muchos años acá, era socio de Pantiga, el padre de Manolo Pantiga, tenía una tienda, y después se fue de Puerto Deseado y vivieron en Comodoro Rivadavia. Estaba con nosotros, estaba Pepino, Pepino, José Martínez Orbaizeta. jugaba Lucio Ibiricu, jugaba Pérez, que hay algunos de estos que ya lamentablemente ya no están entre nosotros. El uno que había que apurarse un poco porque a veces jugaban 4, es un juego de 4, el dominó, así que el que llegaba tarde tenía que quedarse en el costado a mirar. Pasaba un momento muy bueno, la verdad que era un lugar muy... realmente daba gusto ir allá a jugar un rato. Y después el otro gran jugador era Jorge Piñeiro. Eran jugadores que cuando vos terminaba parte del juego, yo no lo voy a explicar porque hay que entender, es un poco medio complicado. No es nada difícil, pero también es complicado, no tiene mucho sentido que yo haga una explicación. Pero ellas jugaban tanto que te adivinaban la ficha que vos tenías. Hay unos cuantos que en este momento... Tino Suárez jugaba, sí. Tino Suárez, que era un verdadero personaje de Puerto Deseado. Yo considero que Tino Suárez fue un gran personaje. Mucha gente que no se acuerda de Tino, pero los que lo conocimos a Tino, yo te puedo asegurar que Tino es un personaje de Puerto Deseado. Tengo un recuerdo especial de él. Y iba gente muy vieja que ustedes ni conocieron, como el doctor Fernández, que es famoso acá, que también iba a jugar ahí al dominó, un sastre que le llamaba Minicucci, que nosotros admirábamos a ellos. Ellos fueron yo los que aprendí a jugar, de verlos jugar a ellos al dominó. Así se charlaba hasta la hora que abría el comercio. Ajá. Y ahí ya cada uno iba a su trabajo. Pero al mediodía eso es infalible. A la 1 ya estábamos todos ahí. No, ahí en el Oviedo se jugaba pura y exclusivamente por el café. Por el café. Ajá. Pero el café dice que era el mejor de Puerto Deseado. Pepe Muñoz hacía un café excelente. La verdad, excelente. No según la mezcla que él traía de Buenos Aires, no sé dónde, pero el café era excelente, la verdad. El mejor café que había acá en Puerto Deseado. Lo traía Muñiz de un amigo, algo así de Buenos Aires. Realmente el mejor café de Deseado lo tomamos ahí. Hacia el año 61, 62, fui a Buenos Aires y me encontré tenía las direcciones de Casa Martínez, en Talcahuano, que es hoy, antes vendían un Portal Café, y digo, oye, yo quería poner un café allí. Y dice, no te hagas problema, ponte lo que quieras, hombre, que nosotros aquí tenemos de todo. Dice, ¿qué necesitas? Digo yo, todo. Café, té, cucharillas, platos, tazas, vasos, de todo para el café. Era un café muy bueno. Ni en Buenos Aires tomamos ese café tan bueno. Yo te diría que yo, por lo menos, el mejor café que tomamos deseado, ¿no? Es como todas las cosas. Una comida buena hay que pagarla. Claro. Un buen traje hay que pagarlo. Y un buen café también. Un buen vino y así sucesivamente hay que pagarlo. No es caro, nada más que hay que adaptarse a lo que vale. Los que iban al cine pagaban la entrada al cine y a la mitad del intervalo te venían a tomar un café ahí y vi la escena que ahí era todo broma, ¿entiendes? Claro. Había mejor teatro ahí que en el cine. Claro. En esa fotografía que está ahí, seguramente que iban a salir del intervalo y había que tener ahí 20, 30, 40 pocillos o 50 pocillos para hacer café. Tal cual. En el intervalo que nosotros llamábamos el tiempo del cine, que era unos 10, 15 minutos para que el bar del cine también trabajara, mucha gente iba ahí a tomar su cafecito y volvía de nuevo al cine a ver el resto de la película. Tal cual te ha dicho Pepe Muñiz. Realmente es un bar tradicional, muy especial. Ya te digo, la gente, la prueba que te estoy diciendo que ya no están acá, o sea que ya han partido de nuestra vida, pero es
Era muy especial y lindo. Así que eso era una cosa familiar, ahí no había distinción de nadie. ¿Eh? Así que eran momentos, eso no se vive más ya. Era otra cosa, ¿viste? Era, no sé, era otra gente. Éramos distintos, qué sé yo. Además era un pueblo muy chico todavía, ahí en el ano conocíamos todo, el que no conocía, bueno, el padre de este, el tío de este, éramos así. Del pueblo, de la municipalidad, de aduanas, de agentes marítimos, de políticos y de todo el mundo que venía, paraba todo el mundo ahí. Después de cenar, venían a cenar a unos lugares que había aquí en el pueblo, hoteles, y como uno tiene rollo, vamos a tomar un café después de cenar. Y bueno, ahí ven unos a un lugar, otros a tomar un café y se habituaban a tomar ahí café. Bueno, entré aproximadamente el año 60 y cerré el 93 o 94. Ya el mundo ha cambiado, ya vivimos de otra forma. Sí, porque eso se vendió y lo compró, iba a comprarlo yo y se metió en la cooperativa a comprarlo y me echaron fuera. Me dieron un año de plazo y me echaron fuera. Evidentemente el Bar Oviedo fue un bar de esos tradicionales de Puerto Deseado, como otros tantos que me gustaría que si ustedes hacen la nota los van a visitar y serán otras las personas que podrán hablar mejor que yo. Yo seguir en el otro lado ya tenía que buscar un local. Otro local, claro. Sí, y el local ahí era especial. El Caribe, otro de los bares tan especiales de Puerto Deseado. Allí se cruzaban historias de vidas, personajes del pueblo, autoridades también. Todo se conjugaba en ese lugar. Un espacio único, con muchas anécdotas. ¿Las compartimos? Yo de competencia no tenía ninguna. Ninguno era competencia tuya. Sí había, pero a mí no me hacían competencia ninguna. Ajá. Porque en aquel tiempo tenía la municipalidad el motel. El mote, claro, sí. Luego estaba el Colón. Estaba el Caribe. Después el Oviedo cerró. Ah, el Oviedo. Cuando cerró el Oviedo empezamos a ir a lo Tubino. Ah, está bien. Ah, está bien. Y después cerró Tubino y quedó el Gallego ahí. Después se siguió ese juego con algunos que quedamos, no todos, en lo del bar de Antonio González, que hoy viene a hacer la panadería Santa Cruz. ¿El Caribe de quién era en esos tiempos? De Pedro Tubino. De tu vino, claro. Bueno, mira, mi papá fue en el Bar Caribe, primero estuvo en el Club Junior. Cuando el Club Junior se traslada a lo que es hoy la sede, él, bueno, le dijeron que ya no necesitaba su servicio, ¿no es cierto? Un conserje de 16 años, y compra el Caribe, que era París. Alquila la concesión del Bar París. En esa esquina había un bar que se llamaba Bar París y él lo alquila. Después lo que compra es la existencia, el fondo de comercio. O sea, se lo compra a Silvio Cons. A Silvio Cons. A Silvio Cons. Y ahí va de toda gente, ¿viste? El gerente del banco, Nación, un comisario que en aquel tiempo, Fernández, iba mucha gente
en este momento que te cuento yo, y antiguamente también mucha gente vieja, mucha vieja, pero eso es en el Caribe. La costumbre era almorzar y luego del almuerzo ir al café a tener un momento agradable, un momento de charla, jugar a los dados, al dominó, 3-4 horas ahí. Sí, sí. Se jugaba también a las cartas, era confitería y bueno, iban las dos cosas porque se jugaba a las cartas, dominó que... Jugábamos al dominó y ahí después de ahí ya se fue quedando gente que no jugaba al dominó y empezamos a jugar al tutti. El invierno era la forma de pasarlo un poco divertido, si no era aburrido el invierno acá. Que hoy es lo que hoy seguimos con otro grupo de chicos que nos fuimos trasladando de distintos lugares, que yo te diría hace más de 20 años que la misma mesa de tutti, que ahora en este momento estamos jugando en el Junior. Así que de noche también iban a tomar café o a jugar billar. Había un billar en el Caribe, sí, tal cual. Y ahí se jugaba al billar y a veces se hacían campeonatos. Y el que jugaba bastante bien era, bueno, el viejo Yoba jugaba bien. Había un tal Braulio Muñoz Olavarría, jugaba muy bien el muchacho. No, el padre de Muñoz Olavarría. Eso, el padre de Muñoz Olavarría. Que venía, me acuerdo, Cuesta, ya fallecido, viste, Lucito, Ibiricu, Toto Pérez, Lucho. José García, Viola, él también jugaba muy bien. Calvo, mucha gente se juntaba, pero se llenaba eso. Y yo creo que era un momento en el cual la pasábamos bien sin ningún... O sea, la gente que iba, gente mayor, menor, mediana, o sea, había una mezcla de gente, que hoy no se da eso, o los chicos jóvenes van por un lado, la otra edad por otro, y eso. En aquel momento, imagínate, la gente que te hablé, más la que iba ahí al Caribe, había de todas las edades. Algunos tomaban una copa, yo realmente siempre tomé café, no me incliné por las copas. El Caribe también tenía buen café. Tenía buen café. Pues es que la mayoría de la gente que íbamos a jugar ahí era todos de tomar café o alguna gaseosa. Pero generalmente todos los que íbamos ahí, como era seguida de comer, lo normal era tomarnos un cafecito. Bueno, sí, Era después del almuerzo a partir de la 1 hasta tipo 4 de la tarde. Y después desde las 9 de la noche hasta cerca de las 12. Tampoco era muy extenso, excepto un fin de semana, un viernes, un sábado a la noche, se extendía un poquito más. Acá después tuvimos a Sabadí, que te puedo contar, Sabadí que era un pastelero excelente, ¿viste? Y nos enseñó a hacer toda clase de masitas y nosotros decorábamos porque se hacían tortas para afuera, se hacían todo servicio de luz, todo. Y bueno, y la gente, lamentablemente hoy hay muy poca gente de esa época, ¿no? Pero que fueron llevando a sus hijos a compartir, chicos de 18, 20 años que ya, por darte un ejemplo, don Juan Martínez Lucea empezó a llevar al Flaco Martínez, lo llevaba de jovencito y así se fueron haciendo muchos. Don Casas llevó a Quique y bueno, iba pasando de generación en generación. Tú lo sabes, porque el tiempo ese empezaron a jugar ahí al tutte, el Quique Casas, el Dani Fernández, el Finadito Tafra, bueno, y unos cuantos más muchachos más que iban allí, que mucho menores también. Y hoy por hoy vos ves que un chico de 18, de 20, de 22 años no se divierte, no es diversión. Lo que hacían en ese momento, ir a conversar, a jugar a los dados, a jugar al dominó, era una diversión muy sana. Venían a jugar su dominó, a jugar sus cartas y vos ya sabías lo que tomaban, ¿viste? Así que vos ibas con el cafecito ya, el cortadito, todo, ¿viste? Le servías, eran bastante rezongones algunos, ¿no? Y de esa época y que perduraron tantos años, Titi Alí, Chiche Soto. Y también se jugaba a un jueguito que se llama La General, como también ese con los dados. Sí. Eso sí jugábamos por algún pesito, no mucho, pero por algún pesito jugábamos. A La General así. A los demás juegos era todo la vuelta. El que perdía pagaba la vuelta. Y el dominó, como era de 2, no te salía tampoco, por eso podíamos. Y por ahí como eran los mismos, que generalmente como vos siempre juegan los mismos,
se divide, quien pierde y gana, no pierde siempre el mismo, salvo alguna racha. En el bar de Tubino, que acá frente al banco, era tradicional ese boliche, ¿viste? Ahí se jugaba a las cartas, se jugaba al ajedrez, se jugaba al dominó, se jugaba todo. Cuando Tubino y después cuando lo tuvo el muchacho, el otro, ¿cómo se llama? ¿El español? El español, sí. Antonio, se lo vendió Antonio, vendió todo. Sí, Antonio con el bar, sí. Está muy bien. También. Antonio sí, y Antonio tuvo muchos años también. Antonio tenía un poquito más mal carácter. Porque mi mamá se enfermó, ¿viste? Y bueno, mi mamá, mala suerte, en 3 meses se nos fue y mi papá ya solo decía que nosotros nos casamos, así que dijo, bueno, lo tengo que vender, después enfermó él también. Y el 10 de agosto del 67 se inicia como Bar Café Caribe, a partir del 67. Antonio era muy especial también, sí. Él también sí. Él era un carácter bastante fuerte. Pero nosotros muchos años estuvimos yendo ahí. Y Antonio estuvo muchos años. No, él nunca, no recuerdo que haya dicho o que haya contado por qué el nombre Caribe. Ay, el Caribe le puso porque había, ¿cómo te puedo decir? Una muchachada joven, ¿no? Y entonces dije, ya vi el muchacho, le dice un día, ¿qué podemos? Tengo que sacarle el nombre París, tengo que poner un nombre, hagan ustedes un poco una idea, a ver. Y bueno, los recuerdos, los mejores, porque realmente yo nací y me crié hasta adolescente en el bar, mi hermano también. Entonces, el bar nunca se cerraba, el bar siempre estaba abierto. Mi papá lo que hacía cada 5 o 6 años, y si podía más seguido mejor, era ir a España unos 2 meses o 3 meses a pasear. Pero nunca jamás el bar quedaba cerrado. La atención al cliente se le brindaba siempre. A las 8 de la mañana ya había. ¿A las 8? ¿Y él estaba solo ahí? ¿Tu papá solo era? Con nosotros. Nosotros le ayudábamos, sí. Ajá. Y yo como me quedé la última era la que más le ayudaba. Ajá. ¿Y qué tenías que hacer vos, Esther, por ejemplo? Y servir las mesas. ¿Qué pasaba en ese momento? Él buscaba a alguien que se haga cargo durante 2 meses o 3 meses, lo que durara su estadía en España. Generalmente quedaba Chiche Soto a cargo del bar y lo llevaba adelante bárbaro. En alguna oportunidad quedó Pepe Alemani con Aparicio, pero casi siempre era Soto el que atendía el bar. El interior del bar estaba decorado con fotos, postales, cuadros, todo decorado íntegramente de lugares de España, de Asturias en su mayoría, pero bueno, en general y de cada lugarcito que él, cada vez que iba a vacacionar allá, trataba de conocer. Él amaba su tierra y volver a su tierra era lo que él deseaba, volverse, por lo menos morir allá. Hasta que, bueno, se fue a España Antonio y vendió todo. El bar estuvo abierto hasta el 13 de noviembre del 99. Ese fue el último día que estuvo abierto el bar. 32 años, un poco más de 32 años estuvo abierto. Muy linda infancia tuvimos ahí. Y le ayudamos siempre a mi papá. Yo me quedo con el deseo de antes, quedamos así con la gente que era de antes y con la educación que nos daban nuestros padres y no la que doy yo, por ejemplo, a mis hijos. Yo creo que mucho de todo eso que te estoy contando, de esa amabilidad de estar con gente mayor que vos y que te llevaran el apunte o quizás te enseñaban cómo podía hacer una jugada, hoy ya no existe. Porque eran otros códigos, otros temas de vida. Hoy se ha perdido todo eso. No digo que esté bien ni mal, pero viste, el respeto por los mayores existía. Hoy todo eso se perdió y yo creo que es lamentable que se haya perdido todo eso. Cualquiera de nosotros ya con 17, 18 años, de la época mía, hablo de Ramonín, de Chipa, y estábamos fumando y llegaba una persona grande, como mi padre o Andrés Gutiérrez, o mi recordado tío Jostrom, ¿viste? Olmedo Rodríguez, y el cigarrillo lo pagamos. Tengo muchos recuerdos del Caribe. La verdad que un dolor muy grande. Es el día de hoy. Yo, por ejemplo, entro a esa esquina, hoy funciona un rubro totalmente diferente. Claro. En su momento se cerró y funcionó una farmacia y ahora está, bueno, la panadería. Pero yo entro y me llena de nostalgia, de recuerdos muy lindos y
me da tristeza. Y la música, como siempre, nos acompaña en Más allá de la historia. Hoy el maestro Héctor Chucu Rodríguez, de la localidad de Río Turbio. Con ustedes.
Este lugar fue inmortalizado en una canción, pero además durante mucho tiempo tuvo su parada el taxi La Unión que llegaba desde Caleta Olivia. Allí todas las tardes los jóvenes de la localidad solían tomar su clásica Fanta con crema, típico de la década de los 80 y 90. Conozcamos entonces todas esas ricas anécdotas del querido viejo bar lácteo. Y el primer bar que tuve fue el de la Delta Pesquera. Ah, ¿y había un bar? Claro, era un hotel. Y ahí estaban los de la Delta Pesquera, los primeros fundadores de la pesquera de acá, sí. Los primeros. Y nosotros estábamos de conserje para la empresa. Ajá. ¿Ese era el comercio? Era Hotel Comercio, Ajá. Era Hotel Comercio. Y ahí estuvimos un año. Ajá. Cuando vino mi hermano de Brasil, entonces, cuando llegamos de mi hermano, pues entonces fuimos alquilamos a Piola el salón. Y ahí ponen el Bar San Martín. De ahí ponemos el Bar San Martín. Ajá. Y me dio 2 años más, tuvo mi hermano ahí 2 años más, y de ahí fue cuando se pasó para el Caribe. Ajá. Ahí ya quedó en el Caribe y yo quedé en el San Martín. En el Lácteo. No, el San Martín lo cerramos. Ah, y ahí cierran el San Martín. Ahí cierran y abren el Lácteo. Y ya lo había abierto el Lácteo. Ah. Sí, cuando ya íbamos a terminar y eso, pues yo abrí la cafetería del Lácteo. Como yo tenía el mercado, tenía que atender el mercado. Entonces tenía la Hilda López. Ajá. Hilda López estuvo ahí como 5 años o 6 conmigo. ¿Estuvo atendiendo? Sí, ella era encargada de atender ahí. Yo empecé en el almacén, donde está Girasoles. Ajá. Claro, el Jardín Girasoles. Ajá. Sí. Ahí ellos tenían un almacén. El almacén, ahí se componía también carnicería, fruta, bueno, todo. Ella iba a la mañana y estaba ahí todo el día, hasta las 7 o las 8 de la noche. Ahí tenía que ir yo y estar hasta la hora de cerrar. Ángel tenía que viajar a Buenos Aires, me parece. Y me dice, ¿no quiere hacerse cargo de la cafetería? No, por Dios, yo, ¿viste? Dice, usted está acostumbrada a tratar con gente. Bueno, acepté el trabajo. Teníamos ahí el bar y aparte atrás, la parte de atrás vivía Protasio Álvarez. Ajá. Y cuando Protasio levantó el edificio nuevo, pues nos dejó la tienda de atrás. Entonces alquilamos también lo de atrás. Y entonces vivíamos ahí. Bueno, yo contenta,
Primero, qué sé yo, me parecía muy difícil, pero realmente era una cosa de estar con la gente, ¿viste? Y conocer mucho. Pues el lácteo es una cafetería y heladería. Ajá. Tenía fábrica de helados yo ahí, hacía los helados y había como golosinas, chocolates, cigarrillos, había todo ahí. Teníamos venta de sándwiches, después bombonería, heladería, todo completo, y el buffet de café. Porque no vendía bebida alcohólica, vendía más que café, sándwiches, gaseosas y golosinas todas. Tenía bombonería. Tenía muy buenos clientes, un grupo agradable para estar con ellos, ¿viste? No, pero a la mañana se trabajaba mucho con el café. Yo había veces que llegaba a mediodía, me vendía 100 cafés. Iba a todos los de la oficina, los Bastanes, los Lucho Pérez, los Mariano López, toda la jerarquía de la era como irse allá a tomar el vermut y iba a tomar café. Aparte de la escuela comercial, venían todos los alumnos que tuve, también ellos, después mucha gente de afuera, ¿viste? Y había quien iba 2 o 3 veces a la mañana. Y yo vendía 100 cafés a mediodía tranquilamente. Y después sí, cuando salían los chicos del colegio, pues era el aparo de los chicos del colegio. Bueno, Giorgio Villancioni, Tato Martínez, entonces. el Flaco Martínez, Tato. Tato también, el chico Tito Genki. Después de grupos de mayores, así que venían a la 1 a tomar el café, estaba Ramonín, Alberto Bastán, Ali. Después a uno de los comisarios que había ahí, inspector ahí, pues él mismo se me ofertó a darme patente de bebida alcohólica. Ah, sí. No vendía vino, pero vendía coñac y whisky. Ajá. Así que me dio la patente de bebida alcohólica y vendía coñac y whisky por el café. Y nunca tuve ningún problema. Los Pires, Toto, Lucho, bueno, abogados que venían también de Pico Truncado. Era el paradero de toda la clase, de todos los chicos, tanto hoy estos son hombres casados. El matiné del cine también los atendía yo. Sí, y aparte, ¿sabes qué? En ese tiempo funcionaba también, que hay que recordarlo, el cine. Por lo tanto, en los intervalos del cine la gente venía al lácteo, me acuerdo. Se llenaba, no daban las manos para atender. Porque en los intervalos, que era otra cosa más que había en el pueblo. Salían esa media hora, querían café, helados, bueno, habían chicos que a veces me ayudaban. Yo tenía ya confianza y ellos decían, sírvanse en un helado o una tos cigarrillo, agarraban, ¿viste? Pero realmente todo bien. Cativa, estaba lo otro de Espinosa y qué sé yo, una barra de chicos, todos venían para ir al colegio hoy. Chicos, mira, estaba del comercial venía Laura Bertón. Claro, los de López Melle, todos los que iban al colegio, que pues estudiaron. Muy compañeras mías las chicas, así me ven en la calle, Dimas Martínez, Marianito López, todo un grupo que siempre me dicen, me ven y se recuerdan los tiempos lindos que han pasado. Todo el pueblo iba ahí, a toda la gente mayor, ahí iban a tomar café, iba Pedro Urbano, iba toda la gente mayor que hoy día ya son mayores. Los primeros embarcados, me acuerdo, qué sé yo, las caras, por ahí no sé los nombres, pero no sé, mi mamá era muy compinche, de la juventud siempre lo fue. Se los aguantaba hasta que jugaban al truco, creo que era el primer lugar de los trucos de los chicos, no sé, yo siempre me acuerdo de los chicos marcicanos, no sé, de Culeca Díaz, no sé, del Gordo Barra. El Gordo Barra está todo el día ahí, me acuerdo. Y bueno, yo me quedaba hasta tarde, pues que las 12, la 1 a la mañana, ahí cerraba y ya me venía al otro. ¿A qué hora entraba, Silda? ¿A qué hora entraba? Mirá, yo tenía que estar a las 8 de la mañana, ¿viste? Y ya a veces cuando llegaba ya estaban, ¡ay, te quedaste dormida! Porque ya querían el café a las 8:30, ¿viste? Y la máquina demora un ratito en calentar y bueno. En la etapa esa de que mi mamá atendió el lácteo, él estaba teniendo en el mercado, él solo venía a comer, se acostaba a la siesta, se levantaba, bueno, él se encargaba de abrir a la mañana. Sí, a la mañana abría. A la mañana abría él. Yo me levantaba a las 6:30 todos los días.
A las 6:30 tenía que prender la máquina de café. Cuando abría la puerta ya estaba la máquina de café prendida y ya vendía café a la mañana ya. Porque se levantaba a 6:30, abría, como él dice, le ayudaba a mi mamá a atender la unión. Y bueno, nosotros íbamos a la escuela y bueno, después ya la vida seguía, todo el día había gente. Y estaba la heladería ahí, que estaba mi señora ahí todo el día con los helados. Funcionaba en la etapa del verano. Del helado, todo el año vendíamos helados ahí. Luisa buenísima, trabajadora, ella hacía los helados, ¿viste? Después los traía a la máquina, al lácteo que yo tenía ahí se vendía. Creo que mamá dejó el lácteo por razones de salud, se dejó ante todo. Porque ella ya no podía, bueno, y lo dejamos y ahí es que mi papá lo alquila. Y vos pensás que era todo el día y bueno, ella con sus piernas no podía. Lo alquilé porque yo después el Madrid lo pasé de un lado, tuve que pasarlo para donde está hoy día. Y aparte, cuando eso, vendí en Madrid, que tuve que luego pasarlo, yo había abierto un negocio allá en donde está la balsa. Había abierto una pizzería ahí, el año 74 o 75, por ahí más o menos. Abrí una heladería ahí que tuve un año ahí. Después la vendí a Evaristo Rodríguez, aquí al yerno. Era lindo porque era chiquitito. Aparte venían todos los chicos, ¿viste? Entonces cerramos el lácteo, lo cerramos para ponerlo ahí. Pasa que después no se puso. Pusimos la heladería, pero no se puso la cafetería. Pero bueno, hoy extrañé porque bueno, eras como amigo de toda la gente y testigo de muchas cosas que uno en ese momento no tomaba dimensión. Claro. Pero hoy yo me acuerdo de miles de cosas y uno fue testigo de un montón de llegadas de gente, desde que llegó sin nada acá deseado y que hoy los ves bien, bueno, y por suerte. Pero un millón de gente te hablo. Los novios también. Los novios, sí, las primeras parejas. Era en un verano y aquel mediodía, cuando te bajaste del taxi La Unión, supe que estarías viviendo en mis cosas, solo por un tiempo, una eternidad. Bar lácteo fue mudo testigo de la primer charla y el primer café. No tuvimos nada, pero... Más allá de todo lo que compartimos hoy, nos quedan los recuerdos de todos esos bares del querido Puerto Deseado. Esos lugares donde la vida pasaba café de por medio, con una mirada, una charla, una anécdota. Queremos agradecer muy especialmente a Canal 9 Santa Cruz y todo su personal por hacer posible que todas estas interesantes y lindas historias puedan llegar a sus hogares. Nosotros nos vamos, pero la conversación continúa en cada mesa, en cada charla compartida, en cada brindis, en cada gesto, más allá de la historia. Muchas gracias.